Hola amigos, en esta segunda parte en la que estamos estudiando los recursos y cuándo se pone fin y se agota la vía administrativa y cuándo no, vamos a estudiar y vamos a tener en cuenta la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, que nos establece especialidades por razón de la materia y lo vamos a aplicar a nuestra administración local, a las entidades locales. ¡Comencemos! Así, la disposición adicional primera de la Ley 39/2015 nos regula en el apartado primero que hay procedimientos administrativos, nos dice que hay procedimientos administrativos que están regulados en leyes especiales por razón de la materia y que en estas leyes puede que no exijan algún trámite o que regulen trámites adicionales o trámites distintos dentro del procedimiento administrativo para esa materia específica. Entonces nos dice que se regirán respecto a estos trámites que hayan adicionado o que hayan cambiado o que hayan suprimido, se van a regir por lo dispuesto en dichas leyes especiales. Entonces, primero vamos a aplicar la ley especial y luego supletoriamente vamos a aplicar la Ley 39/2015. Aquí os he puesto un ejemplo que podríamos decir la Ley 38/2003, que es la Ley General de Subvenciones. Primero aplicaríamos esta Ley General de Subvenciones y luego supletoriamente aplicaríamos la Ley 39/2015. Y en el apartado segundo de esta disposición adicional primera, vamos a tener en cuenta que hay unas actuaciones y unos procedimientos que se van a regir primero por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015. Entonces, cuando nos encontremos con una de estas materias, en un práctico siempre vamos a tener en cuenta que hay que aplicar primero su normativa específica. Estas materias son tributos, entrarían las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos, en materia tributaria y también en materia aduanera. También tenemos que tener cuidado con la materia de la seguridad social y con la materia del desempleo. Y en los procedimientos sancionadores, en materia tributaria y aduanera, siempre que nos sancionen en la aduana o nos sancionen de manera tributaria, vamos a tener que aplicar primero la regulación específica. Luego también en el orden social, aquí pone el orden social porque sería también en materia de seguridad social y desempleo. Aquí tenemos que acudir a la ley de la seguridad social. Tenemos también la materia de tráfico y seguridad vial. Si nos ponen una multa de tráfico, pues tenemos que acudir a la ley de tráfico. Y va a aplicarse primero el Real Decreto Legislativo, el 6/2015, como os he puesto aquí algunos ejemplos. También en materia de extranjería tenemos que aplicar la ley de extranjería y en materia de asilo. Aquí os he puesto algunos ejemplos para tener en cuenta, como el Real Decreto Legislativo 6/2015, que es esta ley, es un texto refundido de la Ley de Tráfico, de Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial. También tenemos la Ley 58/2003, que es la Ley General Tributaria, por la que se van a regir los procedimientos tributarios y los procedimientos sancionadores en materia tributaria. También tenemos el Real Decreto Legislativo el 8/2015, por el que se regula el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para un paro, para cobrar un paro o para una prestación por desempleo, pues siempre vamos a aplicar la Ley General de la Seguridad Social. Vale, pues vamos ya dentro de nuestro tema de administración local para las entidades locales, vamos a tener que tener en cuenta el Real Decreto Legislativo, el 2/2004. Este Real Decreto Legislativo es el texto refundido que nos va a regular las haciendas locales, es la ley reguladora de las haciendas locales. Aquí os he puesto para que podamos repasarnos dentro del tema fuentes del derecho, que es un Real Decreto Legislativo, porque en los ejemplos que hemos puesto para la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, pues hemos visto varios reales decretos legislativos, como el 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Real Decreto Legislativo el 8/2015, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social,
Y también, y el más importante, que lo podemos aplicar en las entidades locales, es el Real Decreto Legislativo el 2/2004, de 5 de marzo, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos reales decretos legislativos los encontramos regulados en el artículo 82 de la Constitución. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, que no deban de regularse por ley orgánica. Y nos acordamos que siempre deberán de regularse por ley orgánica los derechos fundamentales y las libertades públicas, los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, el régimen electoral general y las demás que están previstas en la Constitución. La delegación se va a realizar mediante una ley de bases cuando va a dar por resultado un texto articulado y se realiza la delegación mediante una ley ordinaria cuando tenemos como resultado un texto refundido. Entonces, si queréis repasar con más detenimiento los límites de esta delegación y la Constitución y el tema de las fuentes del derecho, pues aquí os he dejado un enlace y pronto haremos un vídeo sobre todo este tema de fuentes del derecho. Bueno, pues vamos a tener en cuenta ya, dentro de la administración local, en el ámbito de las entidades locales, qué especialidades nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a diferenciar dos supuestos. El primero serían los municipios de régimen común y el segundo supuesto vamos a ver los municipios de gran población. En este primer supuesto, en los municipios de régimen común, vamos a ver que tenemos el recurso de reposición como requisito para poder acceder a la vía judicial dentro de las materias que nos regula el artículo 108 de la Ley 7/85. ¿Qué materias son estas? Pues son los actos administrativos de aplicación y efectividad de los tributos locales, así como los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, así como las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, los precios públicos, las multas y sanciones pecuniarias. En todos estos casos se deberá de formular el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 14.2, establece en el apartado ñ la obligatoriedad del recurso de reposición para acceder a la vía jurisdiccional, por lo que este recurso de reposición deja de ser potestativo para convertirse en un requisito para poder acceder a la vía jurisdiccional. Por ello, en materia tributaria y en los municipios de régimen común, será obligatorio interponer este recurso si queremos recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, que en el ámbito de las entidades locales, si por ejemplo un ayuntamiento realiza una liquidación de alguno de sus impuestos del IBI o del IAE, o incluso si nos impone una multa o una sanción, si este acto administrativo pues lo realiza el alcalde, podríamos decir que finaliza la vía administrativa y que podríamos interponer, si hubiéramos visto el vídeo número 1, pues recurso potestativo de reposición o directamente acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero según esta especialidad, dentro del ámbito de las entidades locales y dentro de todas estas materias de aplicación y efectividad de tributos locales, así como de los restantes ingresos de derecho público, tenemos que tener en cuenta también las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, los precios públicos, las multas y las sanciones pecuniarias. No podremos acceder a la vía judicial, a la vía contenciosa administrativa, si antes no formulamos el recurso de reposición. ¿Y por qué? Porque específicamente nos lo regula así el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tenemos que aplicar primero esta ley, ya que tenemos una especialidad por razón de la materia. Entonces aplicaremos primero la Ley 2/2004, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y supletoriamente aplicaremos la Ley 39/2015. El segundo supuesto que vamos a estudiar son los municipios de gran población. En el ámbito de los municipios de gran población tenemos que tener en cuenta la disposición adicional segunda de la Ley 2/2004 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta disposición adicional segunda nos dice que las disposiciones de esta ley, de la Ley 2/2004, se van a aplicar sin perjuicio del régimen especial previsto para los municipios de gran población en el título 10º de la Ley 7/85.
Entonces, primero vamos a aplicar el título 10º de la Ley 7/85 y supletoriamente vamos a aplicar la Ley 2/2004. Así que, dentro de este título 10º, en la Ley 7/85, en el artículo 137, nos regula para los municipios de gran población que va a existir un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. En su apartado primero nos dice que va a existir un órgano especializado en las siguientes funciones y nos regula 3 funciones para este órgano. La primera función es el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. La segunda función es el dictamen sobre proyectos de ordenanzas fiscales y su tercera función será, en el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, va a elaborar estudios y propuestas en esta materia. Entonces, este órgano especializado que nos regula este artículo 137 y que en este apartado primero le regula estas 3 competencias, nos dice en su apartado segundo que la resolución que se dicte en esta reclamación económico-administrativa va a poner fin a la vía administrativa y contra ella solamente cabrá interposición del recurso contencioso administrativo. Dice el apartado tercero, no obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1A el recurso de reposición. Contra la resolución, en su caso del citado recurso de reposición, podrá interponerse la reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo. Por lo que, recapitulando, tenemos que en el artículo 137 de la Ley 7/85 tenemos regulado para los municipios de gran población un órgano que se va a ocupar de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, que va a conocer de las reclamaciones sobre los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que nosotros, como interesados o como particulares, vamos a poder interponer previamente un recurso de reposición. Y este recurso de reposición es de carácter potestativo. Podremos elegir interponerlo con carácter previo a la reclamación económico-administrativa o no. Una vez que tenemos la resolución de este recurso de carácter potestativo, el recurso de reposición, podremos interponer una reclamación económico-administrativa y la resolución de esta reclamación económico-administrativa nos va a poner fin a la vía administrativa y ya vamos a poder acudir al recurso contencioso administrativo. Así que tendremos que tener en cuenta que en los municipios de régimen común y en materia tributaria, así como en ingresos de derecho público, multas y sanciones, deberemos de interponer el recurso de reposición como requisito para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en los municipios de gran población, el recurso de reposición será potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa. Y la reclamación económico-administrativa, será el requisito para poder acceder a nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno amigos, pues con esto terminamos este vídeo. Pasáronlo muy bien y estudiar mucho. ¡Ánimo! ¡Chao! Así que convéncete, concéntrate en los audios, escúchalos 1 y 1000 veces. Es posible, tú puedes conseguirlo. Suscríbete, activa la campanita y dale like.